Ok, entonces, la semana pasada lo que hicimos en esta clase, por si de casualidad hay alguno, porque creo que no sé si lo ha terminado don Gabriel, es que tenemos que hacer uso de del simulador que aquí le comparto un enlace. ¿Verdad? Este simulador es el mismo que hemos estado utilizando las semanas anteriores para explicar los conceptos de ondas mecánicas. Ya, la, voy a hacer una explicación breve sobre esto, ¿verdad? Porque voy a compartir el video. Entonces ustedes para la tarea número 5 van a tener que entrar a este simulador, ¿verdad? Ahí está el enlace en la tarea. Luego dar clic acá abajo donde dice vista lateral para que el simulador se presente de esa manera y luego apretar el botoncito verde para que comience a correr el simulador. Luego en aquí donde dice frecuencia, ubicarse en la línea número 4 y en la amplitud ponerse en la amplitud máxima para que podamos obtener los datos que le estoy pidiendo. Luego activamos aquí donde la opción de gráficas, ¿verdad? La opción de gráficas para que nos aparezcan estas gráficas que están acá, ese dibujo de las ondas y esas líneas. ¿Verdad? Que esta línea que está acá es nuestro punto de equilibrio de las ondas, ¿verdad? Que se están movilizando. Bueno, entonces ustedes ubicamos en frecuencia aquí en la línea número 4, la amplitud sería máxima y luego lo que teníamos que hacer era encontrar, o lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la longitud de onda y el periodo. Entonces la longitud de onda que vamos a utilizar en la herramienta cinta que está acá, la cinta métrica, y para encontrar el periodo tenemos que utilizar la herramienta que está acá de cronómetro. Entonces para encontrar la longitud de onda solamente arrastramos esta herramienta cinta métrica y la ubicamos, ¿verdad? Por acá. Luego nosotros damos pausa acá en esta parte de acá abajo, damos pausa y procedemos a medir con nuestra cinta métrica. En este caso voy a variar, ¿verdad? La frecuencia para que me dé otro valor, porque ustedes pues tienen que calcular el valor de la longitud de onda de acuerdo a los valores que yo le estoy, ¿verdad? Poniendo. Entonces luego damos pausa y procedemos a medir, ¿verdad? La longitud de onda va de la cresta, ¿verdad? De la parte superior de esta cresta de la onda a la parte superior de la otra cresta, ¿verdad? De la onda que está a continuación. Y nosotros procedíamos a medir. En este caso me da un valor aproximado de 2.3 centímetros. Las unidades que vamos a trabajar nosotros en este trabajo son centímetros y segundos. Entonces mi longitud de onda, en este caso, es lambda. La longitud de onda sería 2.3 centímetros. Okay, 2.3 centímetros. Luego, ¿qué nos haría falta calcular acá? Es nuestro periodo. ¿Qué cosa es el periodo? Como lo hemos visto muchas veces en clase, el periodo es el tiempo en que tarda en completar una oscilación, una onda. Entonces, dibujando esa onda, comenzaríamos primero aquí en un ángulo 0, luego pasaría a un ángulo por acá. Cuando es el medio ciclo, estamos hablando pi radianes, y cuando está completando el ciclo completo, estamos hablando de 2pi radianes. Como le he dicho muchas veces en clase, cuando nosotros, para relacionar o tener una idea de qué cosa es un ciclo y qué cosa es el periodo, ¿verdad? Estamos diciendo que el periodo es el tiempo en que tardamos en completar un ciclo. Y ese ciclo podemos relacionar a una vuelta. Cuando comenzamos del ángulo 0 hasta pasar por el ángulo pi, que es de 180 grados, hasta terminar acá la vuelta completa, que son 2pi radianes. ¿Sí? Entonces el tiempo que tardamos a dar esa vuelta sería el periodo, ¿verdad? El periodo que nosotros lo describimos con la letra T. ¿Sí?
También el lambda, ¿verdad? El ángulo, el lambda, que es la longitud de onda que tenemos acá, lo podemos relacionar también a una circunferencia. ¿Y qué cosa sería lambda en este caso? Sería la distancia que recorremos para completar esa vuelta. Si nuestra circunferencia es pequeña, entonces el tiempo que tardamos o la longitud que recorrimos sería más pequeña para completar la vuelta o el ciclo. Pero si la circunferencia fuera más grande, entonces el tiempo que tardáramos o la distancia que tardáramos que tenemos que recorrer para completar la vuelta aumentaría. Y por ende también el periodo va a aumentar. Si la circunferencia se hace más grande, el tiempo en completar la vuelta sería mayor. Igual sucede con lambda. ¿Ya? Entonces podemos decir entonces que lambda sería la distancia que recorremos para completar la vuelta. Y esa distancia, ¿dónde la vemos? Esa distancia la vemos acá, en este tipo de ondas mecánicas, que es la distancia que va desde este punto hasta acá, ¿verdad? De cresta a cresta, esa es lambda. Y el tiempo que tarda en completar o de llegar de esta cresta a esta otra, ese sería nuestro periodo. Pero el periodo también nosotros podemos medir desde cualquier punto, ¿verdad? El periodo podemos hacer, si nosotros hacemos la gráfica, podemos comenzar a medir el periodo desde acá, desde que comienza a formarse la oscilación hasta que termina. Entonces esto puede ser también nuestro periodo, e igual podemos decir que nuestro periodo es el tiempo, ¿verdad?, que tarda esta cresta a llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Sencillamente lo hacemos con nuestro cronómetro, ¿verdad? Nosotros arrastramos el cronómetro acá, lo ponemos en 0, con esta tecla que está acá lo ponemos en 0, y luego pues mientras lo tenemos en pausa, ¿verdad? Hay dos maneras de calcular eso. Mientras lo tenemos en pausa, apretamos play acá en el cronómetro y luego vamos apretando esta tecla que está acá. Veo que, pero aquí yo tengo que tener, ¿verdad?, mi cresta en ese punto, ¿verdad? Supongamos que yo le di pausa antes, ¿verdad? Lo ideal es que yo dé pausa antes que la cresta llegue al punto inicial. Entonces yo procedo a apretar este botón, ¿verdad?, que está en la parte play. Entonces, y voy dándole play, voy apretándolo para que se mueva la onda. Entonces ahí la cresta ya quedó acá, quedó exactamente en el punto inicial. Entonces yo ahí sí voy a volver a poner mi cronómetro en 0, ¿verdad?, y le doy play, ¿verdad? Ahí, él no se mueve el cronómetro porque todavía en la parte de abajo no he dado play. Ahora sí yo aprieto el botón que está a la parte de la derecha del play, entonces voy apretándolo hasta que la cresta que yo tengo visualicé, que dejé en punto 0, llegue hasta el punto final. Y ahí mi cresta, ¿verdad?, ya llegó al punto final, y entonces veo que el tiempo que tardó en llegar hasta allá es de 1.43 segundos. Entonces ese tiempo sería mi periodo. Ese sería el periodo. Pero también yo puedo calcular ese tiempo tal vez de otra manera diferente. Yo doy play, ¿verdad?, y dejo que el programa esté corriendo, y yo me fijo cuando una cresta se forme acá, ¿verdad?, dependiendo de cuando se forme. Cuando esa cresta llegue aquí en mi punto inicial, yo aprieto play en el cronómetro y voy a detenerme y voy a darle pausa al cronómetro cuando la cresta llega acá a mi punto final. Entonces, para hacer esto tendría que hacer varias pruebas, ¿verdad?, hasta que vea que haya un número que se repite. Entonces ese sería el que yo voy a dejar. En este caso ahí el simulador está algo lento, ¿verdad?, por la computadora. Entonces llega ahí, llega al punto final. Entonces yo veo que ese sería mi tiempo, ¿verdad?, mi periodo. Pero esto tendría que repetirlo varias veces, ¿verdad?, hasta que encuentre un solo número.
Entonces, este simulador solamente lo vamos a ocupar para encontrar esos valores, el valor de lambda y el valor del periodo, así como lo he demostrado aquí. Ya una vez que nosotros tengamos esos valores, entonces ya podemos trabajar la tarea, ¿verdad?, que está de la semana pasada, la tarea número 5, y con esos valores ya encontramos la frecuencia, que es la frecuencia 1 sobre el periodo. Encontramos la otra fórmula que está acá, que es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia. Encontramos también la otra fórmula, que es velocidad de onda. La velocidad de onda es lambda sobre el periodo. También tenemos el número k, ¿verdad? El número de onda, que es k, y va a ser igual a 2pi por lambda. Ok, entonces con esos valores que nosotros encontramos con nuestro simulador, encontramos todos estos valores que están acá. También el simulador, lo que era una semana pasada, ¿qué otro valor encontramos? También encontramos un valor que se llamaba la amplitud máxima. Y esa amplitud máxima, ¿cómo la encontramos? Pues la amplitud sería la altura. Vamos a ponerle pausa al simulador. Vamos a ponerlo poco a poco. Yo mediría, ¿verdad? Para encontrar la amplitud máxima, medimos desde este punto. Vamos a ver si le puedo dar zoom aquí a la pantalla. Correcto, ahí. Entonces, nuestro periodo máximo, ¿cuál era? Amplitud máxima es la distancia que va esta línea punteada hasta esta altura de la cresta. Y con la herramienta cinta, entonces nosotros venimos y medimos esa distancia. En este caso me está dando un valor aproximado de 0.4 centímetros. Esa es la amplitud. ¿Y esa amplitud máxima de dónde viene? Pues de nuestra fórmula, ¿verdad? Nuestra fórmula en este caso para la onda mecánica va a ser igual a y de x de t, como podemos ver, es una ecuación de dos variables, ¿verdad? La amplitud ahora por seno de omega t, ¿verdad?, que es nuestra frecuencia angular, más menos k por x, la estaba a la par. Y si yo quisiera agregarle un ángulo un ángulo de fase, entonces le pongo más phi. Esa es nuestra fórmula para las ondas mecánicas, ¿verdad?, que es la misma fórmula que hemos venido utilizando. En este caso yo digo amplitud máxima porque acá la ecuación sería diferente, porque la amplitud va a ir variando, porque como esta onda con el tiempo de su energía va a ir disminuyendo hasta que desaparezca la perturbación, entonces la amplitud va a ir disminuyendo, ¿verdad?, conforme el tiempo se va haciendo de más grande a más pequeña, ¿verdad? Porque esto se le llamamos amortiguación, ¿verdad?, un fenómeno de amortiguación, ¿verdad?, porque la perturbación a lo largo del tiempo, su amplitud va a ir disminuyendo. Entonces nosotros calculamos la amplitud máxima también en este ejercicio. Y posteriormente, al final, ¿qué es lo que hicimos? Fue encontrar el tiempo, ¿verdad?, que duraba en movilizarse nuestra onda en cierta distancia. Y teníamos, ¿cuál distancia era? La distancia de 5, 6, 7 y 8 centímetros. Fueron las distancias que nosotros medimos. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, ubicamos la cinta, nuestra cinta métrica, a una distancia primero de 5 centímetros, y luego con nuestro cronómetro medíamos el tiempo en que esta cresta, vamos a reducir el zoom, entonces el tiempo que, pongámosle esta cresta o cualquiera de las crestas, voy a dar aquí, estoy dándole, ¿verdad?, pausa. Yo me ubico acá. Entonces, para medir esto también hay dos maneras, como lo hicimos al inicio, poniéndole pausa y después apretando esta tecla que está a la par de play, y ponemos nuestro cronómetro en 0, le damos play, ¿verdad?, mientras está en pausa,
y entonces vamos apretando esta tecla que está a la par de play. Entonces cuando la cresta que yo he señalizado llega a mi punto final, de aquí la mantengo apretada a la tecla, entonces llega a mi punto final y ahí me acerco, lo voy apretando poco a poco, y entonces yo tengo un tiempo de 3.02 segundos, o sea, para recorrer una distancia de 5 centímetros. También lo otro es que yo lo puedo dar play y entonces y comienzo a contar, ¿verdad? Dar play cuando pasa la cresta propiamente en el punto inicial, y después doy pausa cuando está llegando a mi punto final, ¿verdad? Pero esta forma es un poco más imprecisa que la otra. Tendríamos que hacerla varias veces hasta que encontremos una distancia, un número que se repita. Entonces esto le vamos a variar, primero medirlo con 5 centímetros, después con 6, después con 7 y después con 8. Entonces ubicamos la cinta en 6 centímetros y luego comenzamos a contar el tiempo que tardaba en movilizarse de una cresta desde el punto inicial hasta nuestro punto final. Entonces esa distancia que encontráramos en nuestro cronómetro, aquí en el simulador lo íbamos a poner en la primera columna. Si la primera distancia de tardar en recorrer 2 segundos, ¿verdad? Tal vez en 6 centímetros podría ser 2.3 segundos y así sucesivamente. Y en la otra tabla que estaba acá, en esto dice el tiempo con la fórmula, es decir, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para encontrar el tiempo 1, en este caso, este era nuestro tiempo 1, este nuestro tiempo 2. Entonces, íbamos solamente a sustituir en nuestras ecuaciones. ¿Cuál es la distancia 1? Eran 5 centímetros. ¿Y la velocidad cuál iba a ser? Esta velocidad es la velocidad que nosotros encontramos previamente en esta fórmula, que era lambda entre el período. Entonces, ese va a ser la fórmula de la velocidad que tenemos acá. Entonces, la velocidad iba a ser la longitud de onda entre el período. ¿Y eso cómo lo encontramos? Lo encontramos utilizando nuestro simulador. Entonces, supongamos que la distancia, la velocidad va a ser 2 centímetros sobre segundo, ¿verdad? Usted tiene que calcularlo. Y aquí entonces 5 entre 2 nos va a dar un valor aproximado de 2.5 segundos. Entonces, los valores que nosotros íbamos a encontrar con nuestra fórmula y lo que encontramos con este simulador no exactamente iban a ser iguales, sino iban a ser aproximados. Entonces, es la manera, haciendo esto nosotros vemos que confirmamos que nuestra fórmula esté correcta. Igual íbamos a hacer para el tiempo 2. El tiempo 2, que sería la distancia de 6 centímetros, y vamos a poner 6, ¿verdad? Centímetros entre la velocidad. Ya yo aquí estoy suponiendo que es 2 centímetros sobre segundo. Usted le va a dar otra distancia. Entonces 6 entre 2 me va a dar 3, ¿verdad? Se cancelan los centímetros y nos quedan segundos. Y entonces acá ya vamos a poner 3 segundos. ¿Verdad? Recuerden que aquí yo estoy suponiendo los valores, ¿no? Entonces ya con su resultado, con los valores que ustedes obtengan y su medición, entonces tienen que darle un resultado aproximado. Ese era todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? en la tarea número 5. Y el que no lo ha hecho, pues aquí está la explicación de cómo tiene que hacerla. Y la orientación es que usted haga esto en su cuaderno, luego le tome foto con el programa CAN-Scanner, que yo comparto el enlace en el campus CAN-Scanner. En esta semana, ¿verdad? Ya nosotros prácticamente hemos terminado el trimestre y cerramos esta clase o esta asignatura de física 3 con esta unidad 4, que es óptica física y elementos de física moderna. La verdad que son muchos contenidos lo que tenía que ver con física moderna y especialmente óptica. En óptica hay varios, ¿verdad? Pero nosotros solamente vamos a centrarnos en un aspecto de la óptica, ¿verdad? Física, que tiene que ver con la luz. Y una característica de la luz es que se comporta como una onda ondulatoria, ¿verdad?
como una onda, ¿verdad? O tiene una característica ondulatoria. Entonces, pero para eso, antes a referirnos o a hablar sobre eso, sobre las características ondulatorias de la luz, vamos a tener que introducir a un contenido que tiene que ver con el concepto de superposición de ondas. Ya nosotros en todo este cuatrimestre hemos estado analizando todo sobre ondas, ¿verdad? Las ondas tienen tienen conceptos, ¿verdad? Que se repiten, ¿verdad? En todos los contenidos que hemos venido viendo, ¿verdad? El concepto de frecuencia, el concepto de periodo, ¿verdad? La base, los conceptos básicos son frecuencia y periodo, ¿verdad? Luego nosotros hemos venido agregándole otra cosa, como frecuencia angular, hemos agregado la fase, número de onda, longitud de onda, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hemos venido agregando poco a poco, ¿verdad? Y en este caso, en la parte de óptica física, lo que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz, hay características que tienen la onda. Por ejemplo, el concepto de superposición de ondas tiene que ver con esto, ¿verdad? De que un señor, ¿verdad? Llamado, bueno, de apellido que es Fuller, creo, no recuerdo ahorita, se descubrió que las ondas, ¿verdad?, se pueden superponer y pueden comportarse como una sola onda. Ahí tenemos dos ondas, tenemos una onda roja y tenemos aquí otra azul, ¿verdad? Esta onda tiene diferentes ángulos de fase. Como ustedes pueden ver aquí abajo, tienen un desfase de 90 grados. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Según lo que hemos estado viendo nosotros, es que la onda roja, esta onda que está acá, inicia 90 grados antes que la onda azul, es decir, que tiene un desfase de 90 grados. ¿Qué pasa si yo le cambio el desfase a la onda roja? En este caso solamente la onda roja yo la puedo ir moviendo, la onda azul se queda quieta. Acá yo le he puesto un desfase de 0 grados. Mira, ¿qué pasó? Al tener ella un desfase igual de 0 grados, ellas quedan superpuestas. La onda roja queda montada sobre la onda azul, pero ¿qué pasa, verdad? Aquí en esta onda rosada que está acá, esta onda rosada que estamos viendo en pantalla es la sumatoria de las dos ondas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo los circuitos eléctricos y sumábamos voltaje, y cuando es corriente alterna, nosotros estamos utilizando números fasores, ¿verdad? Y lo pongámosle de esta manera. A ver, tal vez Howen me dice, Howen, ¿qué cosa es este fasor? Nosotros lo sacamos de un tipo de número. ¿Nos puede decir, Howen, qué tipo de números representan esos fasores? O don Oscar, ¿nos puede decir qué tipo de números nos representan estos fasores que estamos viendo ahí nosotros? ¿Verdad? Eso lo utilizamos en los circuitos eléctricos. Entonces, estos fasores nos representan, ¿verdad?, números complejos. Esto que está acá es un número complejo. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros sumamos los voltajes y las corrientes en el circuito de corriente alterna, utilizamos esta numeración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerlo de una manera vectorial. Es decir, estas ondas se suman de manera vectorial. Entonces, y en este caso, al estar superpuesta la onda roja con la otra vemos que ellas se suman. Estas ondas tienen una amplitud de 1 metro. Entonces, ellas al quedar superpuestas, entonces ellas se suman, ¿verdad?
la sumamos en este caso algebraicamente y nos tienen que dar un valor. Nada, vamos a suponer que 2, pues. Nada, pero todo eso va a ser de acuerdo a la sumatoria, lo vectorial que hagamos. Pero ¿qué pasa si yo muevo ahora hago un cambio en ángulo de fase de la roja? La voy moviendo, le estoy agregando un desfase en este caso de 90 grados. Entonces la onda roja se adelanta 90 grados con respecto a la onda azul. Pero ¿qué vemos ahora? ¿Qué pasó acá? Que la amplitud que teníamos nosotros ya disminuyó, se hizo, ¿verdad?, mucho más pequeña. Ya vamos a poner que se hizo ahí tal vez 1.8. ¿Por qué sucede eso? Porque mi onda azul en cierta distancia, supongamos que yo me ubique en este punto, yo comienzo a contar desde 0 hasta acá y me ubico a este punto, entonces yo le pongo un valor, la onda azul, ¿verdad?, tiene un valor y la onda roja tiene otro valor. Entonces al sumarlo, entonces me va a dar un valor, y ese valor que está acá va a ser mi altura que está. Y entonces yo así me voy ubicando en diferentes puntos a lo largo de estas dos ondas, y entonces me da un valor, y ese valor es la sumatoria. Pero va a pasar algo interesante ahora. Yo me voy moviendo, voy a hacerle un desfase de 180 grados. Aquí abajo ustedes pueden ver el ángulo de desfase de 180 grados. Es decir, mi onda roja que empieza 180 grados antes que la onda azul. También yo puedo decir que mi onda azul se atrasa 180 grados con respecto a la onda roja. Entonces ahora yo me ubico en este punto que está acá. Mira, aquí el ángulo puede ser, bueno, aquí tenemos pi, al llegar acá tenemos 2pi, entonces puede ser un poquito más de 2pi. Entonces vos sumás el valor que tenés aquí en la onda azul, supongamos que acá puede ser 0.5 positivo, o vamos a decir que 1 positivo. Pero ¿qué pasa con mi onda roja? Nos movemos hasta acá abajo, y aquí la onda roja tiene un valor negativo, puede ser menos 0.8. Entonces bueno, aquí lo moví mucho, aquí no era 180 grados, vamos a moverlo para acá, porque 180 grados más bien nos estamos cancelando, que es otro concepto. Entonces vos te ubicas, vamos a ubicarnos acá, la onda roja va a tener un valor acá negativo porque está hacia abajo, puede ser un valor de menos 0.8. La onda azul, como está acá en una parte positiva, puede tener un valor de 1 positivo. Entonces nosotros lo tenemos que hacer algebraicamente, recordemos, ¿verdad? Cuando es algebraicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el valor supongamos que estos fueran voltaje. Entonces la onda azul puede ser que tenga un voltaje en ese punto de 2 voltios con un ángulo puede ser de 150 grados. La onda roja, que puede ser un voltaje 2, abajo va a tener un voltaje negativo de 3 voltios con un ángulo de 150 grados o 160 o 180 grados. Entonces recordemos que al hacer esta sumatoria, somos un número complejo, la sumatoria es diferente. Entonces esto que está acá tendríamos que pasarlo a número complejo, ¿verdad? Este número complejo está en una forma polar, entonces tendríamos que pasarlo a una forma rectangular. Si ustedes recuerdan, esto ¿dónde hacíamos esto? ¿Verdad? Esto lo estuvimos practicando en la sumatoria de corriente alterna, ¿verdad? Ahí donde usábamos números complejos. Entonces, esta que está acá es una suma vectorial, ¿verdad?, utilizando números complejos. Entonces, si ustedes, ¿verdad?, aquí lo estoy haciendo simplificando para comprender. Entonces, si nosotros sumamos 1 menos 0.80,
nos va a dar un valor de 0.20 positivo, es decir, como por acá. Entonces nos va a dar un valor de 0.20. Y como ustedes pueden ver, así yo me voy moviendo para la izquierda, yo voy a ir obteniendo valores. Y así voy graficando esta onda que está acá abajo, que es la suma de las dos ondas. Pero ¿qué pasa cuando la onda yo la tengo con un desfase de 180 grados? Gabriel, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Cuando yo pongo una onda con un desfase de 180 grados. Sí, eso es un tema plano, un plano recto. Así es, ellas, por así decirlo, se cancelaron, ¿verdad? Ellas, al tener un desfase de 180 grados, cuando la onda azul tenga aquí un valor, pongámosle que aquí sea 1 positivo, la onda roja en ese mismo punto va a tener el mismo valor, pero en negativo. Entonces vos sumás los dos valores, 1 menos 1, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar una altura 0. Y lo mismo sucede a lo largo de todas las ondas, ¿verdad? Vos vas sumando, y entonces en todos los puntos te va a dar 0. Y esto se llama, ¿verdad? Lo que se le conoce, ¿verdad? Como una como un comportamiento destructivo, ¿verdad? O de las ondas, ¿verdad? Y el caso contrario, ¿cuál es? ¿Verdad? El que estábamos viendo al inicio, que sería un comportamiento constructivo. Cuando vos tenés las ondas con un mismo ángulo de fase, ¿verdad? Que ellas tienen el mismo ángulo de fase, comienzan al mismo momento. Entonces, en todo instante que vos te ubiques, vas a tener los mismos valores para las ondas. Como aquí las ondas tienen el mismo ángulo de fase, están superpuestas, entonces las dos van a tener valores positivos, entonces vos lo sumás y aquí te da un valor de 2, ¿verdad? Repito, no es así, ¿verdad? Cuando es onda se hace de manera algebraica, con un número complejo, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo así para poder comprenderlo. Entonces aquí estamos en un comportamiento constructivo de las ondas, ¿verdad? Porque ellas se están sumando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque coincide su ángulo de fase. Ahora voy a mostrar aquí otro simulador, pero en el simulador anterior solamente vamos a ampliar un poquito esto. En el simulador anterior, nosotros ¿qué es lo que estábamos moviendo? Simplemente una onda, le cambiamos el ángulo de fase, pero la onda también podemos variar su frecuencia. En este caso, nosotros para hacer esto, estas ondas tienen que tener la misma amplitud, ¿verdad? Tienen que decir la misma altura que están acá. Supongamos que estos fueran dos saxofón o dos trompetas. Ellas están tocando en el mismo tono. Ya pueden estar en mi, en fi, pero las dos están en el mismo tono, ¿verdad? Y a un mismo volumen, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ellas tienen que estar en un mismo volumen. Entonces, la onda azul, yo aquí le estoy poniendo una frecuencia de 0.5 Hz, ¿verdad? Ella va a ir modificando, ¿verdad? Si yo aumento mi frecuencia, como ustedes ven, como hemos visto en clase, ¿qué cosa es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ondas o de ciclos que se repiten en un segundo. Supongamos que aquí tengo un tiempo de un segundo, ¿verdad? Y yo digo que mi frecuencia es de 5 Hz o de 5 Hz, quiere decir que en un segundo se tienen que completar 5 ciclos. ¿Okay? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al tener 5 oscilaciones en un segundo, entonces mi frecuencia es de 5 Hz. Entonces, mientras va aumentando mi frecuencia, entonces las repeticiones en un segundo se hacen mucho mayores, ¿verdad? Y nosotros hemos visto en las últimas clases de ondas electromagnéticas que las frecuencias son altísimas, son por millones en un segundo. Entonces, si mi frecuencia va aumentando, entonces mi gráfica se va haciendo de esta manera más continua, como estamos viendo ahí con las ondas azules. Yo muevo acá, miren la frecuencia de la onda azul y ya se está haciendo mucho más continuo. Aquí la frecuencia es de 1 Hz. Ahora la onda roja, yo disminuyo mi frecuencia, mire, la dejo a una frecuencia de 0.10 Hz y mi onda roja, y como ustedes pueden ver,
varía mi frecuencia. Y en este caso ellas tienen un mismo ángulo de fase. Aquí lo estamos viendo aquí abajo. Tienen un ángulo de fase de 0 grados. Es decir, ellas tienen tienen una misma fase. Es decir, ya comienzan en el mismo momento que inicia la otra. Solo que sus frecuencias son diferentes, ¿verdad? La frecuencia azul es más rápido. Y aquí abajo vemos esta onda rosada. Igual como estamos viendo en el simulador anterior. Desde que esta onda rosada que está acá es la sumatoria de la onda que tenemos ahí arriba. Entonces esta onda que tenemos aquí, la onda rosada, es como que tengamos dos ondas que tengan ese mismo comportamiento o viceversa. Estas dos ondas que están acá es como que tengamos estas ondas. Y estos efectos, muchachos, lo podemos ver también en el sonido. Cuando una banda musical, entonces nosotros escuchamos un solo sonido, aunque son varios instrumentos, ¿verdad? Ellos al combinarse, ¿verdad? Forman una sola gráfica. Entonces, como ustedes pueden ver, al sumar nosotros o al cambiar las frecuencias, ¿verdad? Nosotros obtenemos aquí abajo una sola gráfica. O sea, de dos ondas diferentes obtenemos una misma gráfica, y esta gráfica de acá abajo es el resultado de la sumatoria de las otras, ¿verdad? Una sumatoria, como le dije, algebraica. Y la característica de esto es que hay ciertos patrones que se repiten, ¿verdad? Ya, si ustedes se fijan bien, ustedes entran al simulador. Este enlace yo lo comparto en el campus. Ustedes van a ver que hay ciertos patrones, ¿verdad? Que se van repitiendo, que es la misma gráfica, pero después se va repitiendo de manera indefinida. Entonces, esto que estamos viendo nosotros con estos simuladores se llama principio de superposición de ondas, que ellas, si coinciden, si su fase o ángulo de fase coincide, entonces ya se suman, ¿verdad? Y haciendo una sola onda mucho mayor. Pero si su ángulo ¿verdad? Pueden ir variando. Pero a ciertos momentos, cuando los ángulos de desfase se coinciden o hay un desfase de 180 grados, vemos que ellas se destruyen, se anulan, se vuelven cero. ¿Okay? Entonces, ¿para qué vemos esto? ¿Por qué? Porque en la luz y en las ondas mecánicas también sucede este fenómeno parecido. Este simulador que estamos viendo ahí nosotros es del simulador de una gota de agua que está cayendo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué pasa si ponemos dos gotas de aguas acá cayendo? ¿Verdad? Tal vez ustedes todos lo han visto cuando van a la piscina o a una pila de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando se generan dos ondas? Pues en cierto momento ellas van a chocar, ¿verdad? Y van a generar ciertos patrones, parecido como el que estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces, en ciertos puntos ellas se van a sumar, ¿verdad? Como estamos viendo acá. Pero en cierto punto va a suceder, ¿verdad? No va a pasar nada, se van a anular como lo estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es una perturbación, ¿verdad? En un líquido. Pero también eso puede suceder en el sonido, como estamos viendo acá, ¿verdad? Yo enciendo estos dos parlantes, ¿verdad? De ahí vemos lo que está sucediendo. Es una aquí hay dos fuentes de sonido, y esas fuentes de sonido me están generando unas ondas, una perturbación que a su vez me genera una onda, ¿verdad? Que se va moviendo. Recordemos que el sonido se mueve tridimensionalmente hacia todas las direcciones, aunque aquí lo estamos viendo desde el plano, ¿okay? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Dos fuentes de sonido. Y como ustedes pueden ver, también sucede lo mismo que sucede en las gotas de agua. Me están generando unas ondas. Aquí también está generando cada fuente de sonido, me genera una onda, ¿verdad? Pero ellas, ¿verdad? Al chocar
me están formando patrones, como el que estamos viendo acá. Eso estamos viendo, es una fuente de sonido. ¿Ya? También podemos verlo en el caso de como que fuera una luz. Esto que está acá me representa una luz monocromática. Que esto es ya lo que es parte de los conceptos de la unidad nueva. Y podemos ver cuando la frecuencia sea mucho más seguida, yo puedo cambiar los colores de luz, ¿verdad? Porque la luz, cada luz tiene una frecuencia, ¿verdad? Y la frecuencia va a variar de acuerdo al color. Entonces, me está generando patrones de interferencia. Esto sucede, esta es una onda electromecánica, ¿verdad? Esto es una luz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya esto tiene que ver con nuestra unidad que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasa cuando a una onda, ya sea de agua, vamos a poner primero acá unas gotas de agua. Bueno, aquí no me parecen, ¿verdad? Me parecen diferentes. Bueno, ahí tenemos una onda, ¿verdad? Puede ser una onda mecánica de agua, sonido, pero también puede ser una onda de luz, ¿verdad? Que esa onda de luz llega a una abertura, ¿verdad? Y ahí donde ella pasa. Pero a esa onda de luz lo que nos interesa a nosotros, en este caso, es ponerle dos aberturas. Vamos a poner dos ranuras. Ya vamos a ir terminando, jóvenes, para pasar la asistencia unos 10 minutos más. Entonces ahí tenemos dos aberturas. Entonces si nosotros le ponemos una onda, ya sea mecánica o electromagnética, igual me va a generar esos patrones de interferencia que estamos viendo ahí. Entonces, esto que está aquí, estos patrones de interferencia, ¿por qué es importante? Porque hace mucho tiempo, en los tiempos del señor Isaac Newton, estamos hablando desde hace 500 años atrás, en los tiempos de este señor, que estamos hablando de 1640 a 1727, bueno, también vivió un señor que se llamaba Christian Huygens, creo que se lee Huygens, ¿verdad? O Huygens. Ellos tenían definiciones particulares sobre la luz, ¿verdad? En el caso del señor Isaac Newton, él decía que la luz, ¿verdad?, era una especie de micropartículas. O sea, la luz era pequeñas partículas que se movían en el espacio. Pero en el caso del señor Christian Huygens, en ese tiempo, él intuyó que la luz posiblemente era un tipo de onda magnética, de ondas, ¿verdad? Era un tipo de ondas. Pero como el señor Isaac Newton, ¿verdad?, era mucho más reconocido en ese tiempo, entonces se creyó, ¿verdad?, o se estimó como cierto lo que el señor Newton, ¿verdad?, decía. Pero 50 años después que estos señores murieran, ¿verdad?, un señor llamado Thomas Young pudo demostrar experimentalmente, ¿verdad?, que la luz realmente se comportaba como una onda, ¿verdad? Es decir, igual como el patrón que siguen las perturbaciones del agua, ¿verdad?, o igual como el sonido. ¿Y cómo descubrió eso él, verdad? A través del experimento de las dobles rendijas, como las que estábamos viendo nosotros en el simulador. En ese experimento de la doble rendija de Young, él puso una luz monocromática, es decir, puso una fuente de luz, puede ser una lámpara que solamente emitía una luz de un solo color, que puede haber sido un azul, un rojo, ¿verdad? O amarillo, que son los colores base. Entonces, si nosotros tomamos un láser, ¿verdad?, que sería como los láser, ponemos una luz monocromática, entonces esa luz va a pasar por esta rendija, en este caso solamente uno, luego va a pasar acá, tenemos dos rendijas, y esas dos rendijas se iban a comportar como dos fuentes de luz que iban a estar emitiendo luz, pero esa luz, ¿verdad?, se iban a generar
se iban en ciertos puntos a cancelar y en otros ciertos puntos a sumar. ¿Y qué significaba eso? ¿Verdad? Que igual si nosotros hacemos ese experimento, vamos a ver, ¿verdad? Que al pegar esa luz en una pantalla me va a generar líneas con luces, ¿verdad? Intercaladas con líneas oscuras. ¿Verdad? Líneas de luces intercaladas con líneas oscuras. Y eso es la forma que él demostró que la luz se comportaba como una onda. Porque al generarse este tipo de comportamiento, la próxima semana nosotros vamos a hacer unos ejercicios relacionados a este experimento de Young, ¿verdad? Un ejercicio práctico. Ya con eso vamos a cerrar las clases. Entonces, el experimento de Young consistía en eso, y demostró que la luz se comportaba como una onda. ¿Okay? Aquí tenemos otra imagen. Entonces, si nosotros hacemos el experimento, vamos a ver que en la pared, ¿verdad? Donde pega, o la pantalla donde chocan esas luces, esas ondas que se están intersectando, van a formar un patrón de luces como esa, ya, luz, una parte oscura, después una línea de luz, una parte oscura, y así sucesivamente hasta que ese patrón pues ya no se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la longitud de onda ya no es tan grande. Entonces, ese consiste el experimento de Young, y donde se demostraba que la luz realmente se comportaba como una onda, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema de la luz, y acá tenemos otro esquema, una imagen, ¿verdad? De cómo se puede representar la luz, ¿verdad? Moviéndose como una onda. Voy a presentarlo aquí para terminar, ¿verdad? Un modelo de simulador como el experimento que hizo John. Ahora, esta distancia, jóvenes, que hay acá entre las rendijas son distancias muy pequeñas, menos de un milímetro. Podría ser 0.5 milímetros, 0.4 milímetros, 0.3 milímetros, etcétera. La distancia que lleva desde la rendija hasta la pantalla podrían ser 2 metros, 3 metros, 1.5 metros, ¿verdad? Una distancia mucho más grande. Y aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Una representación esquemática de cómo se miraría la luz, ¿verdad? En este caso, esta fuente de luz me está generando unas ondas. Recordemos que la luz realmente como se mueve hacia las tres direcciones, hacia todas las direcciones, como que realmente forma una esfera, ¿verdad? Entonces estas ondas se van a mover así, de esta manera, ¿verdad? La fuente que está arriba, mientras que la otra fuente de luz me va a formar estas ondas de esta forma. Entonces va a haber un momento en que esas ondas, al llegar a las pantallas, en ciertos puntos, ellas se van a sumar. Es decir, va a coincidir, ¿verdad?, su ángulo de fase de esa onda, y entonces se van a sumar y me van a formar puntos claros, como está sucediendo acá. Ya ustedes lo pueden ver ahí en el simulador. Que en los puntos donde esas ondas coincidían su ángulo de fase, me estaban formando puntos de luz. Y en las partes que es oscuro, ¿verdad? Porque unas partes entre esas líneas claras me forma una área oscura. Esas partes es donde las ondas se destruyen o se cancelan, como estábamos viendo en el simulador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sus ángulos de fase no iban a coincidir, entonces se iban a cancelar. Entonces, esto es el famoso experimento de Young, donde demostraba que la luz era una onda, se comportaba como una onda. Pero como tarea, ¿verdad?, yo les dejo que investiguen sobre el concepto, sobre el comportamiento dual de la luz. Es decir, aunque la luz tiene un comportamiento de onda, ¿verdad?, y es considerada una onda electromagnética, ¿verdad? Una onda electromagnética, pero también en cierto momento la luz es considerada como una partícula.
por ejemplo, como el caso de la fotosíntesis. Entonces, hay ciertos momentos que la luz tiene un comportamiento de partícula, ¿verdad?